Muy buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Le doy gracias a Dios en este momento, primeramente por su gran amor, su gran misericordia, su fidelidad, su bondad y su perdón. Gracias, Padre. Y ahora con ustedes, el reverendo doctor Bernal López Davis. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Es una bendición, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Señor, gracias por esta oportunidad. Bendícenos, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es probable que estés pasando por alguna dificultad, por algún problema, quizás has tenido una pérdida, quizás tienes algún conflicto, quizás ha llegado la enfermedad a tu vida. Es posible que en tu familia haya situaciones muy problemáticas dentro de lo que es las relaciones familiares. Quizás alguien te ha herido, quizás perdiste tu empleo. Y en este momento podrías estarte preguntando, ¿por qué? Déjame decirte que es normal que te hagas esa pregunta. Porque yo me la he hecho también. Pero no solamente yo. Cristo, cuando estaba en la cruz, momentos antes de morir, Él también se hizo esa pregunta. Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido del arameo al español significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Inclusive Jesús se hizo esa pregunta, lo cual significa que el hecho que estés pasando por un problema no es anormal que te hagas esa pregunta, que te cuestiones por qué me está pasando esto, porque es normal. El asunto es que si no estamos preparados bíblicamente, si nuestra mente no se está renovando cada día, como dice la palabra, no vamos a ver los problemas, las dificultades, los conflictos desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Cristo, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de su palabra, sino de la perspectiva de nosotros. Y allí podemos perdernos, porque no vamos a interpretar lo que tenemos que interpretar, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que asimilar. Y una de las cosas que tenemos que hacer cuando tú y yo tenemos problemas es recordar que Dios tiene el control de nuestras vidas. No importa el problema que sea, Dios siempre está en control. Vamos a leer Isaías capítulo 41, verso 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Fíjense, esta palabra nos está confirmando, como lo confirma en su palabra a lo largo de ella, de que no hay nada que suceda en nuestras vidas que Dios lo permita. Lo bueno, lo malo, nuestro fracaso, nuestros éxitos. Dios nos creó así. Él nos dio libre albedrío, pero Él siempre está en control. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es nuestro creador. Lo que pasa es que la mente de nosotros humana, a veces queremos ser lógicos en todo. Y déjame decirte en esta mañana, la lógica es enemiga de la fe. Por eso que cada vez que tenemos una situación difícil, una dificultad, un problema, debemos de
alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, porque recuerde que nuestra mente es engañosa y perversa. Mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías 55, capítulos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no piensa como nosotros. Dios no ve los problemas desde la perspectiva de nosotros. Dios le dijo a José, yo te voy a hacer gobernador en sueños. ¿Y qué cree usted que pensaría José? Ah, bueno, eso está listo. Cuando sea el momento, seré gobernador de Egipto. Pero miren la mente de Dios. Miren todo lo que permitió Dios en la vida de José. Sus hermanos lo envidiaron, quisieron matarlo, lo vendieron, lo calumniaron, lo encarcelaron. Y después que él pasó todos esos problemas, todas esas dificultades, se cumplió el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque lo que José estaba pasando para Dios no era problema. En la mente suya y la mente mía, lógica humana que razona, sí, pero no en la mente de Dios. Por eso les digo que es normal que cuando tenemos una situación difícil nos preguntamos ¿por qué? Pero también es importante que nos preguntemos ¿para qué? No solamente nosotros nos hacemos esa pregunta, no solamente Jesús mismo se hizo esa pregunta, inclusive los discípulos le hicieron esa pregunta a José. Vámonos al Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Fíjense esto. Los discípulos eran judíos, recuerden esto, ellos conocían la ley. Ellos no conocían el Nuevo Testamento porque todavía Dios no nos había dado el Nuevo Testamento. Pero ellos conocían la ley. En el libro de Deuteronomio dice, hoy escoges la bendición o la maldición. Si me obedecieres, serás bendecido. Si no me obedecieres, serás maldecido. Entonces, en la mente de ellos, lo que ellos asociaron fue que ese hombre que nació ciego, sus padres o su generación tuvo que haber cometido algún pecado y que esa ceguera de este hombre era producto de eso, de la maldad generacional. Teológicamente parecía correcto, pero fíjense, Jesús viene y les da una nueva revelación a sus estudiantes, a sus discípulos. Eso es lo que significa la palabra discípulo, estudiante, ¿no? La palabra discípulo no es una palabra religiosa. Entonces le da esta tremenda clase a sus discípulos y le ensancha la mente a ellos, le da esa tremenda revelación y le dice, no, mira, no porque una persona haya tenido una pérdida, la esposa lo abandone, el negocio se le venga a la quiebra, la iglesia se divida, los líderes caigan en pecado. De pronto Dios va a castigar a la persona. No necesariamente. Hay situaciones que aparecen en nuestras vidas, porque Jesús los dijo, en el mundo tendrán problemas, en el mundo tendrán aflicciones, pero déjame decirte esta palabra en esta mañana. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo,
sea matrimonial, sea económica, sea un problema espiritual, sea un problema emocional, sea un problema económico, una situación que te cause mucho dolor, recuerda que aunque hayas fracasado, aunque hayas cometido un error, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida si procesas ese problema bíblicamente. Porque para eso Dios dejó su palabra. Dios en su palabra nos dejó herramientas bíblicas. ¿Qué es una herramienta? Una herramienta es algo que nos ayuda a resolver una situación. Entonces, si hoy estás abatido, si hoy estás afligido, recuerda, por una situación, por un problema, es para que la gloria de Dios, ese día que Jesús le devolvió la vista a ese ciego, ¿usted sabe cuántas personas creyeron ese día? ¿Y sabe por qué? Dios esperó ese momento para darle sanidad a ese hombre, para que otros también fueran salvos. Entonces, fíjense, un problema que tenía una persona produjo salvación. La palabra salvación significa regeneración. Produjo salvación en otros. Porque el problema suyo y el problema mío es que muchas veces no vemos los problemas como tenemos que verlos, o sea, desde una perspectiva bíblica, sino desde una perspectiva humana. Entonces no vemos los problemas como algo que nos puede preparar para las adversidades que vendrán, para madurar nuestro carácter, para ser más humildes, para desarrollar más fe. No, no lo vemos esa perspectiva. Veamos lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 1, en el verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, aquí en estos versículos que leímos es importante ver los principios que Dios nos da en estos versículos. El primer principio que tenemos que tomar en cuenta en esta lectura que acabamos de hacer es que a pesar de lo que usted y yo estemos enfrentando, a pesar de lo difícil que sea, debemos regocijarnos, debemos alegrarnos, porque cuando Dios permite una situación como lo vimos con el ciego, es para su honra y su gloria. Entonces, cuando nos dice que nos contentemos y nos alegremos, es que si somos obedientes a su palabra, recibiremos beneficios espirituales. Ahora usted se preguntará, ¿qué es un beneficio espiritual? ¿Usted cree que la palabra paciencia no es un beneficio espiritual? Es un fruto del Espíritu. Eso es uno de los beneficios espirituales que recibimos cuando pasamos la prueba, cuando esperamos en Dios y ponemos ese problema en las manos de Dios y somos obedientes y hacemos lo que Él espera. Que cuando nosotros reaccionamos a los problemas bíblicamente, comenzamos a recibir beneficios espirituales de Dios. Fíjense lo que nos dice el Espíritu Santo en estos pasajes. Que cuando tenemos problemas y los procesamos bíblicamente, una de las cosas que desarrollamos es paciencia. Ahora, ¿qué es la paciencia? La paciencia es algo sobrenatural, es un fruto del Espíritu, pero también produce en nosotros las pruebas, desarrollo del carácter, madurez, renovación de nuestra mente. Cada vez que el problema aparece y nosotros respondemos según la perspectiva de Dios y no la perspectiva tuya y la perspectiva mía, nuestra mente se renova. Romanos 12:2. Entonces, hermanos y hermanas, no veamos los problemas como que buscándole la solución humana. No veamos los problemas como algo que nos va a aniquilar, como algo que va a acabar con nosotros. No, veamos los problemas como los ve Dios.
ese problema de matrimonial que tú tienes, Dios lo ve como un entrenamiento que Él te está dando. Quizás tú y tu esposa en este momento, quizás ni se hablan, quizás se maltratan el uno al otro. Pero Dios permite todo eso entre ustedes para que ustedes utilicen sus herramientas. Por ejemplo, ¿qué herramienta puede usar un matrimonio que está herido? El perdón. Y cuando usted y yo nos ofenden, nos hieren, sea quien sea, nuestra pareja, nuestro jefe, nuestro pastor, X, si nosotros, con todo el dolor que eso nos produce, perdonamos, aprendemos a perdonar. Pero ¿cómo lo logramos? A través del problema, porque si el problema no aparece, no podemos poner en práctica nuestra fe. Por eso cuando el problema aparece, tenemos que decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí? Gracias, Señor, por lo que estás permitiendo en esta situación. No me alegro porque mi hijo acaba de morir. No me alegro porque me quedé sin empleo. No me alegro porque económicamente quebré. No me alegro por eso. Pero me alegro, Señor, porque voy a conocer más de ti a través de este problema cuando yo obedezca tu palabra y lo procesa como tú esperas. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿qué te tiene abatido? ¿Qué te tiene preocupado? ¿Qué has perdido? ¿Cuál es ese problema que no permites que avances? ¿Será una enfermedad? ¿Será un problema de familia? ¿Será un problema en tu país, quizás? Yo quiero decirte en esta mañana que no le busques solución a los problemas. Yo quiero decirte nuevamente que todo lo que suceda en tu vida es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Y no es que tú andas ahora buscando problemas para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Pero recuerda esta palabra de Jesús. ¿Cuáles fueron sus palabras? En el mundo tendréis aflicciones. Dios no nos dijo que esto iba a ser fácil. Nosotros estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Y el simple hecho de estar en el mundo, Dios lo sabe mejor que nosotros, que no es fácil, porque este es un mundo lleno de pecado. Y nosotros estamos aquí, como le dijo Jesús a sus discípulos, que aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Por eso es que si nosotros enfrentamos los problemas desde la perspectiva de Dios, con su palabra, con el carácter de Dios, si pensamos como Él, si alineamos nuestros pensamientos con Él, quizás ese problema que tienes, quizás no se resuelva. Porque déjame decirte, el apóstol Pablo tenía un aguijón, quizás era una enfermedad, quizás era un demonio que lo perturbaba, y él fue 3 veces y oró al Señor. Imagínense el apóstol Pablo, el gran apóstol, el gran misionero. Y dice la palabra que él fue a orar al Señor y le dijo, quítame esto. Fíjense lo que le dijo el Señor. Señor, resuélveme este problema. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. ¿Tú sabes lo que significa eso? Bástate mi gracia. Te basta con el favor que te he dado. Eras un pecador, estabas muerto en tu delito y en tus pecados. Mi hijo murió por ti, pagó con su sangre por tu pecado, y hoy te he dado mi Espíritu Santo, te he dado vida eterna y te estoy usando en mi reino. Eso es lo que quiso decir Dios cuando le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Hermano, si usted está pasando por cualquier situación difícil, recuerde lo que le dijo Dios a Pablo. Basta con el favor de Dios
para enfrentar esta situación. Hermano, enfrentemos los problemas. No le huyamos a los problemas, no tratemos de escapar. Por eso es que hay drogadictos, por eso es que hay alcohólicos, por eso es que las adicciones, porque no queremos enfrentar el dolor que causan los problemas. Yo quiero que en esta mañana tú ores conmigo y pongamos ese problema en las manos del Señor. Quizás tu problema es espiritual, quizás tienes problemas con la fe, quizás no sabes cómo dirigir tu hogar, no sabes cómo hablar con tu jefe porque tu jefe te abusa, te explota, te maltrata. Quizás es un pastor, quizás es un vecino, quizás tu esposa se fue con otro, te abandonó. Pero yo quiero decirte, no importa el problema que estés pasando, todo eso que estás experimentando es para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano, y vamos a practicar la palabra de Dios, vamos a vivirla. No solamente vamos a repetírsela a otros, no solamente vamos a leerla, sino que vamos a vivirla, porque recuerden lo que nos dice el libro de Santiago: la mejor oportunidad para testificar acerca de Cristo, acerca de nuestra vida, es cuando aparecen los problemas. Porque, ¿sabe? La forma como usted y yo reaccionamos ante un problema es la forma que realmente usted y yo pensamos. Porque bajo presión, hermano, es que se muestra nuestro verdadero carácter. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, bendice esta congregación, Señor. Bendice a los líderes, Señor. Bendice los matrimonios. Bendice a los niños. Bendice a los jóvenes. Bendice a esta comunidad, Señor. Oh, Señor, sabemos, Padre, que los problemas estarán allí hasta que estemos en tu presencia, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú permites los problemas para que cada día nos parezcamos más a Cristo, para que nos entrenemos, Señor. Los problemas son para entrenarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.